Bueno, muchachos, vamos a dar inicio al funcionamiento del sistema de embrague. Para entender el funcionamiento del sistema de embrague, primero que todo debemos entender un poquito el funcionamiento del motor de combustión interna. Como podrán ver en esa primera imagen o diapositiva, vamos a tener aquí un eje principal. Vayan grabándose eso. Ese eje principal pertenece al motor. Ese eje principal se denomina el cigüeñal. Vean que vamos a tener 4 brazos en ese cigüeñal, los cuales vamos a denominar bielas. Y vamos a encontrar ahí en azul 4 elementitos, los cuales se denominan pistones o émbolos. Ahorita el funcionamiento del motor no es tan importante para nosotros. Lo que sí necesito es que más o menos entiendan lo que sucede internamente para que puedan comprender el funcionamiento de este conjunto de elementos que están aquí, que son los que nos van a permitir transmitir la fuerza desde este componente hasta este otro componente que es la caja de cambios. Entonces, cuando el motor gira porque estos pistones se mueven hacia abajo o hacia arriba, producto de explosiones. Cuando esos pistones se mueven hacia abajo o hacia arriba, se mueve también este señor que está ligado a ellos, que se llama cigüeñal. Si ustedes pueden ver aquí en color gris, este señor que está aquí está ligado al cigüeñal mediante tornillos. Aquí no se notan los tornillos, pero créanme que ahí están los tornillos. Después los vamos a ver. Entonces está ligado mediante tornillos al cigüeñal. Este señor que está aquí se llama volante de inercia. Después vamos a comprender por qué se llama volante de inercia y por qué la característica propia de peso es tan importante en él. Entonces, volante de inercia ligado al cigüeñal. Si los pistones hacen moverse al cigüeñal, el cigüeñal gira y por ende va a girar el volante de inercia. ¿Con qué fuerza va a girar? Con la fuerza que le provea el motor. O sea, la fuerza que le provea a ese cigüeñal. ¿Producto de qué? Las explosiones que se generan en estos pistones. Eso es lo que quiero que por el momento manejen del motor. Vamos a conocer que aparte de este volante de inercia vamos a encontrar aquí, que lo podemos ver en color azul en medio, ¿verdad? Ese señor es el disco de clutch. Tiene una función muy importante en el sistema. Después del disco de clutch vamos a encontrar otro componente muy importante, que es el plato de presión. ¿Qué hace el plato de presión? Pues valga la redundancia como su palabra lo dice, presiona a este disco que está en el centro para que se una mediante fricción al volante de inercia. Vemos otro componente que está aquí, que se denomina rol de empuje. Y vean que ese rol de empuje va a tocar en algún momento esta partecita verde que se ve aquí. Esa partecita verde la vamos a ver más adelante, que se denomina el diafragma del plato de presión. Entonces el rol de empuje toca el diafragma del plato de presión y genera un funcionamiento. Aquí podemos ver, color como negruzco, un pequeño eje. Este pequeño eje que está aquí se llama el árbol primario de la caja de cambios o eje primario de la caja de cambios. Va ligado hasta aquí adentro a este señor, al disco de clutch, mediante un fresado que ya vamos a ver. Entonces, lo que me interesa que manejemos en esa filmina, en esa diapositiva, es que el motor gira y produce un movimiento que es transmitido a este volante, porque el volante está añadido ahí al cigüeñal. Y ese movimiento, con la fuerza que trae, debemos transmitirlo a la caja de cambios, a esta señora que está aquí. Pero sin que esta señora que está aquí sufra. Y para que esta señora que está aquí no sufra, tenemos este conjunto de elementos que están aquí, que se llama sistema de embrague o conjunto de clutch. Pasaremos a la otra filmina. En la filmina o diapositiva vamos a ver un despiece de los componentes del sistema de clutch. ¿Qué componentes vamos a ver? Como nos muestra la ilustración, aquí vemos el volante de inercia, vamos a ver el disco de clutch y el plato de presión. Vean que los tres componentes están separados,
pero van unidos mediante tornillos. Este señor, mediante tornillos, este plato de presión va unido al volante de inercia y presiona este disco contra la cara de este volante de inercia. Tenemos aquí el rol de empuje con el soportarrol y la horquilla de accionamiento. Esta es la carcasa de la caja de cambios y esto que está aquí es el eje de entrada de la caja de cambios. De este otro lado podemos ver una gráfica de lo que es el conjunto de embrague, viéndolo como de perfil y con un corte para que ustedes lo puedan observar. Esto que está aquí es el volante de inercia. Este volante de inercia mediante tornillos va ligado aquí al cigüeñal. Entonces si el cigüeñal gira, el volante de inercia gira porque está ligado a él. Aquí vemos en el centro el disco de clutch, en cuyo centro vamos a encontrar un fresadito y ese fresado está ligado mediante otro fresadito a este eje, que es el eje primario de la caja de cambios, o sea, este eje que está aquí. Después del disco tenemos el plato de presión, que es este. Y ese plato de presión, ¿de qué se encarga ese plato de presión? Pues como la palabra lo dice, de presionar a este que es el disco contra el volante de inercia para que en un momento forme una sola masa con él, o sea, un solo cuerpo. Esto que está aquí es parte del plato de presión. Son lo que es la carcasa del plato de presión. Esto que está aquí son las lengüetas del diafragma. Entonces, cuando esta horquilla es presionada, que ya vamos a ver que hay dos formas de mover esa horquilla se desplaza y mueve a este señor que está aquí, que es el rol de empuje. El rol de empuje presiona estas lengüetas y estas lengüetas separan al plato de presión del disco. Al separarlo del disco, liberan al disco de la presión que él ejerce sobre, valga la redundancia, sobre el disco para que se adhiera al volante. Entonces vean lo que está liberado, ahí es como si estuviera presionado el clutch, el embrague. Entonces al estar liberado el disco, no hay transmisión de fuerza proveniente del motor y no puede atravesar al plato de presión y llegar a través del disco hacia el árbol primario de la caja y llegar a la parte interna de la caja de cambios. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Vamos a ver los objetivos, o el objetivo, los componentes, el funcionamiento, los síntomas y diagnóstico, concepto y objetivo. El concepto y objetivo. ¿Qué es el embrague? Nos dice ahí claramente, es el conjunto de mecanismos que permiten separar la fuerza enviada por el motor hacia la caja de transmisión, o sea, hacia la caja de cambios, y así poder seleccionar un cambio, automática o manualmente, según el mecanismo. Entonces, ¿cuál es la función del embrague? Separar al motor de la caja para poder efectuar un cambio. Esa es la función básica. Siguiente diapositiva. Podemos tener dos tipos de accionamiento. ¿Verdad? Vamos a tener el sistema de mando, vamos a tener el rol de empuje, vamos a tener el plato de presión, vamos a tener el disco de embrague, el volante. Todos esos son componentes de un conjunto de clutch. Pero para poder accionar el clutch nosotros vamos a tener dos opciones. Podemos tener un accionamiento hidráulico o podemos tener un accionamiento mecánico. En el accionamiento de mando mecánico vamos a encontrar que es sumamente sencillo. Vamos a tener un pedal de accionamiento que viene al lado izquierdo de los pies del conductor. Pedal que está al lado izquierdo va a ser el de embrague. Pedal que está en el centro va a ser el de freno y pedal que está a su derecha va a ser el pedal de aceleración. Va a tener pedal de embrague, lógicamente, si el vehículo es mecánico,
o sea, tiene una transmisión mecánica. Si tiene una transmisión que es automática, él no tendrá pedal de embrague. Pero en este momento nos estamos basando en el sistema de embrague mecánico. Entonces tenemos un pedal de accionamiento que va a ser una palanca, hace la función, ¿verdad?, de la ley de palancas. Vamos a tener un cable, porque el accionamiento es mecánico, un cable, es un cable de alma de acero que está metido en un forro que lo protege de cualquier impureza y le alarga la vida. Entonces ese cable llega hacia esta palanca que está aquí, que se llama la horquilla de accionamiento. ¿Qué tiene o qué función cumple la horquilla? En la horquilla va montado el rol de empuje. Entonces ese rol de empuje, cuando se desplaza la horquilla, producto de que yo meto el pedal de clutch, ese rol de empuje también se desplaza, ya sea hacia afuera o hacia adentro. Al hacerse hacia adentro, ese rol de empuje presiona al diafragma del plato de presión. Al presionar el diafragma del plato de presión, contrae al plato. Contraerlo es que lo atrae y lo separa del disco, para que el disco no sufra ninguna presión contra el volante y no forme una sola masa con él. En ese momento, no puede haber transmisión de fuerza desde el motor hacia la caja. Y al no haber transmisión de fuerza, yo puedo efectuar un cambio. Pasamos a la otra. Tenemos otro tipo de accionamiento, que es el accionamiento hidráulico. En el caso del accionamiento hidráulico, vamos a tener igual un pedal. Este resorte que está aquí es un resorte de retorno. ¿Para qué? Para que cuando yo meta el pedal se va a ir al fondo y cuando yo lo libere, vuelva a su posición original. Tenemos una bomba principal o cilindro maestro de clutch, que en su interior pues va a tener un émbolo, va a tener un depósito. Ese depósito está lleno a cierto nivel de líquido. ¿Cuál líquido? Líquido muy similar, pues, las mismas cualidades que el líquido que posee el líquido de frenos. Vamos a tener a la salida de la bomba principal una tubería que va a viajar hasta una bomba auxiliar. En esa tubería, pues lógicamente esta tubería está cargada de líquido de tipo de frenos, líquido hidráulico, ¿verdad? Importante que esta tubería en ese momento no tiene ninguna presión. La presión la va a ejercer la fuerza que distribuya el conductor sobre el pedal de embrague. Tenemos la bomba auxiliar y la bomba auxiliar tiene un pin que va a ser movido por el émbolo interno de la bomba auxiliar, el cual va a salir de acuerdo a la presión ejercida y va a presionar a la horquilla. La horquilla, al ser presionada, presiona también al rol de empuje y el rol de empuje presiona al diafragma del plato de presión y el plato de presión libera al disco. Al liberarlo, lo deja girando en vacío, o sea, haciendo que el volante no tenga influencia sobre él, no haya presión sobre el disco. El volante lo que hace es desgastar al disco y ya lo vamos a ver en otras imágenes. Tenemos la horquilla de accionamiento, lo que es el rodamiento, este es el 1, el rodamiento de empuje, y tenemos la base del rodamiento. ¿Cuál es la función de la horquilla? Bueno, es una palanca que nos permite poder desplazar al rodamiento y hacer lo que haga contacto sobre el diafragma del plato de presión. Nos dice ahí, el rol de empuje a través de la acción de la palanca presiona las uñas del plato liberando el disco de embrague. Vamos a ver más adelante ese fenómeno. Aquí tenemos una imagen y tenemos dos fenómenos que se forman en el conjunto de clutch o que podemos ver en el conjunto de clutch o en el accionamiento del conjunto de clutch. Esos dos fenómenos se denominan, el primero es el embragado. ¿Qué es exactamente el embragado? Consulta del estudiante. El embragado es el momento en que yo no tengo presionado el pedal de clutch. ¿Qué significa que yo no tengo presionado el pedal de clutch? Bueno, vamos a hacerlo en forma secuencial. Si yo no tengo presionado el pedal de clutch, significa que ni hidráulicamente ni mecánicamente he movido a esta señora, a la horquilla.
Al yo no haber movido la horquilla, este rodamiento de empuje tampoco se ha desplazado. Al no haberse desplazado ese rodamiento de empuje, yo no le hice presión a este elemento 3 que es el diafragma. Y al no hacerle presión al diafragma, no separé al plato de presión del disco. Entonces el plato de presión está ejerciendo presión sobre el disco y lo está presionando, valga la redundancia, contra la cara del volante para que forme una sola masa con él. O sea que el cigüeñal gira el volante y por ende al estar unido el disco a él hay transmisión de la fuerza que proviene del motor y va a atravesar al volante, va a atravesar al plato de presión, al disco y va a salir a través del fresado y del eje de entrada de la caja de cambios hasta la parte interna de la caja de cambios. En ese momento le llamamos que hay una transmisión de par, o podemos entender que hay una transmisión de par a través de los componentes, porque los tres forman una sola masa. ¿Cuáles tres, profesor? Tanto el volante como el plato de presión y el disco de clutch. Pasamos a la segunda imagen. En la segunda imagen voy a hacer varias veces ese paso y me devuelvo para que ustedes vean lo que sucede. Vean ahí, yo presioné, eso se llama desembragado. Voy a volver a liberar, libero, presiono, libero, presiono, libero, presiono. Y lo hago varias veces para que ustedes vean el fenómeno. Presiono, libero, presiono, libero, presiono, libero, presiono. Vean la separación en el momento de la presión. Creo que queda bastante claro. ¿Qué sucede? Y volvamos secuencialmente. Al yo desembragar, o sea, meter el pedal de clutch, la horquilla desplazó el rol de empuje. Al desplazar el rol de empuje, muevo a la membrana o diafragma del plato de presión. Al mover la membrana o desplazarla, la membrana del plato de presión, se contrae el plato de presión. Véanlo aquí donde se contrajo. ¿Y qué hizo? Liberó al disco. Al quedar liberado el disco queda girando por inercia en vacío. ¿Por qué? Porque el eje de la caja está girando ahí, loco. Pero ya no tiene la fuerza proveniente del motor. Esta separación más bien aquí se ve muy amplia. Prácticamente está rozando la cara de este volante. Y la cara de este volante, como el motor está acelerado, está desgastando la fibra del disco. Ese es el momento exacto en que se gasta el disco. ¿Cuándo? Cuando yo tengo presionado, o sea, tengo desembragado el sistema de clutch. Entonces, en ese momento podemos decir que no hay transmisión de par. No puede existir la transmisión de par. ¿Dónde se queda la fuerza? Pues la fuerza se quedó aquí, en el volante de inercia. No pudo transmitir hacia el disco.